Bienvenidas, hermanas, a nuestro podcast Hablemos Verdad. Estoy agradecida con Dios por compartir con ustedes temas acerca de la Biblia. Hemos estado hablando de varios temas: leer la Biblia, por qué es difícil leerla, cómo recordarla y acerca de los errores que cometemos cuando la leemos. Pero hoy hablaremos de cómo leemos la Biblia de una forma sencilla, pero también pensante. Hoy en día hay muchos recursos que te pueden ayudar a leer la Biblia, comentarios bíblicos, artículos que ya te dicen qué significan los pasajes, lo cual agradecemos y es de gran bendición, incluso si estás empezando a leer la Biblia. De hecho, nosotras también tenemos recursos para leer la Biblia. Sin embargo, hemos meditado, puesto en práctica personalmente y con otras que sutilmente lo podemos volver mecánico o puramente intelectual, o pensar que solo es para algunas personas estudiadas. Todas tenemos una perspectiva o enseñanza de lo que pensamos y creemos sobre el Dios Trino, la Iglesia, la salvación, transformación, familia, hermandad, discipulado, etc. Y ya eso nos hace teólogas. Un teólogo es aquel que enseña sobre quién es Dios y lo que hace. Así que hacer teología es estudiar su palabra para conocer a Dios. Así de sencillo. Sin embargo, solo tendremos un criterio bíblico cuando humildemente nos acercamos con la ayuda del Espíritu Santo a leerla y luego a vivirla. Dios nos ha dejado su palabra para conocerle. Cuando le conocemos, nos vemos a nosotras. Cuando leemos Levítico, por ejemplo, que tiene un tema puntual acerca de la santidad de Dios. Al leer este libro con Dios en el centro, nos asombramos de su santidad. Rápidamente nos debiésemos dar cuenta cuán pecadoras o no santas somos. Y eso deja la pregunta: ¿y cómo le hago para ser santa como Dios es santo? Y Dios nos revela el camino para hacerlo: Cristo Jesús. Para los del Antiguo Testamento era ofrecer los rituales de sacrificio que eran una sombra de la obra de Cristo. Para nosotras hoy es el sacrificio completo y perfecto de Cristo en la cruz, una obra que permanece para siempre. La Biblia se presenta así: Dios llama, inicia, crea, salva a través de la persona de Cristo. Ok, hasta aquí diríamos todas amén. Pero luego la pregunta es: ¿quiero ser santa? ¿Cómo se ve mi santidad en mi diario vivir? Aquí es donde el legalismo, el moralismo y demás prácticas tratan de responder, y donde todos podemos perder el blanco. Lo que he orado por mí y por ti, por mis hermanas, es que formemos un hábito de pensar. Pensar bíblicamente significa que puedo decir por qué la Biblia dice esto, por qué nos manda hacer esto, por qué ya no hacemos esto y por qué lo que dice es la verdad. Significa que tengo los versículos, la historia, los personajes para comprobarlo. Y por eso es que necesitamos a Jesús, porque de otra forma nosotros no podríamos entender su palabra y no seríamos el pueblo de Dios. Podemos tener métodos muy buenos. No sabes cuántas veces he modificado el que nosotras elaboramos. Pero si nuestro corazón lentamente, como se ha visto en toda la historia de la cristiandad, se mueve a solo información, entonces olvidaremos el propósito de hacerlo, que es vivirla. Somos cartas abiertas, dice Pablo, y nuestra vida necesita mostrar la gran carta que Dios nos ha dejado, su palabra. La Biblia es un libro antiguo, escrito hace miles de años, en tiempos diferentes, costumbres diferentes, tiempo político, económico, costumbres diferentes. De hecho, cultura diferente, idioma diferente para el hombre, pero no para Dios. Dios no está contenido en el tiempo, Dios contiene el tiempo. Él es trascendente, por eso hoy está viva para nosotras su palabra. Antes de leer, ora, porque no podemos leer la Biblia sin la ayuda del Espíritu Santo. Ora antes, ora durante y ora después. Ora sin cesar, dice 1 Tesalonicenses. Entonces, como primera premisa, el contexto. Dijimos que la Biblia fue escrita hace mucho tiempo. Si esto es así, ¿crees que solo podemos abrirla, leer 1 o 2 versículos y saber ya qué significa?
Si nuestro propósito es vivirla, entonces leerla de esta forma nos dejará con muchas preguntas, incluso nos aburrirá. Quizás un día nos tocó leer un buen proverbio o parte de un salmo que nos gusta mucho, como el que dice: en el día que temí, confío en ti. Decimos amén. Pero ¿has ido más allá y meditado en qué implica eso? Significa que vamos a temer. Eso significa que van a venir circunstancias difíciles. ¿O por qué tememos? ¿Cómo se ve la confianza en Dios? ¿Cómo no se ha visto en mí en este tiempo? Necesitamos aprender a preguntarle a Dios en su palabra. Necesitamos meditarla, como aprendimos en el episodio 3 de Recordar la Biblia, porque fue escrita en un contexto diferente y entregada a otros antes que a nosotras. Esto nos lleva al segundo punto del contexto. La Biblia fue escrita primeramente a los cristianos de ese tiempo. Moisés, Josué, David, los profetas, ellos leían la ley al pueblo de Israel una y otra vez. ¿Por qué? Porque necesitaban recordar la palabra para obedecerla, para no perderse entre las enseñanzas paganas de las naciones que estaban a su alrededor. Dios no solo actuó en amor, sino en juicio cuando una y otra vez el pueblo se apartaba de esa ley. Y otra vez su juicio era por amor a su nombre. Es lo que nos dice Isaías 48:9 y el Salmo 106:8. Muchas de esas leyes fueron dadas precisamente por su contexto y el tiempo en el que estaba desarrollándose la historia de Dios. Por tanto, ya no son vigentes en este tiempo. Leyes civiles, las leyes rituales y condicionales, a excepción de la ley moral, que son los 10 mandamientos, que aún está vigente y necesitamos cumplir, porque Jesús dijo y lo resumió en 2: ama a Dios y a tu prójimo. Por tanto, primero necesitamos saber quién escribió, a quién fue escrita esa carta, ese libro o dirigida, ese discurso, cuándo y dónde. Pues fue escrito de manera que esos creyentes entendieran la palabra de Dios. Es por eso que las medidas, por ejemplo, de la construcción del tabernáculo no son metros y pulgadas. ¿Cómo sabemos esto? Porque leemos toda la Biblia. Esto nos lleva al tercer punto del contexto. La Biblia no es un libro separado, no es un compendio de historias desconectadas. Son 66 libros escritos por diferentes autores en tiempos, lugares, circunstancias y propósitos diferentes y una forma de escritura diferente. Todos inspirados por el mismo Espíritu Santo para todo el pueblo que habría de venir a Dios. Por tanto, Josué tiene mucho que ver con Hechos, Génesis con Juan, Proverbios con las cartas paulinas. Si leemos la Biblia desde Génesis a Apocalipsis, entonces comprenderemos el hilo de la historia. También estaríamos de acuerdo en decir que Proverbios no lo podemos leer igual que leeríamos Daniel, porque son diferente literatura. Proverbios es sabiduría, no son promesas como nos han enseñado. Daniel es historia con algunas partes proféticas. Solo con diferenciar esto comprenderemos mucho mejor y más el mensaje de la Biblia. Solo leer versículos aislados no nos dará el amplio panorama, ni tampoco nos ayudará mucho a crecer en el conocimiento de Dios. Pero no solo tendrá más realce la obra de Dios a nuestros corazones, sino que comprenderemos más de quién se trata la Biblia. Pues somos olvidadizas, hermanas. Necesitamos recordarlo todos los días. Esto nos lleva al cuarto punto del contexto. La Biblia se trata de Dios y su obra en Cristo Jesús, en el poder del Espíritu Santo, para hacerse de un pueblo pecador a la alabanza de su gloria. La Biblia se trata de la gloria de Dios, no se trata de nosotras, de nuestro bienestar en este mundo, de cumplir nuestros deseos, sino de cómo Él nos salva y de cuánto necesitamos ser salvadas. Es un libro espiritual, pero tiene aplicaciones e implicaciones en nuestro diario vivir, desde la forma en la que lavamos los platos hasta la forma en que aconsejamos. Conocemos a Dios para creer en Cristo y por el poder de su Espíritu tenemos a quien seguir y obedecer, a Cristo. Sus marcas en nuestra vida, ser como Cristo, es la meta de leer la Biblia. Entonces proclamar su obra a otros es nuestra misión.
No podemos leer la Biblia sin tener este fundamento. La Biblia es la historia de Dios que redime todo en Cristo para su gloria. Se trata de la gloria de Dios. También muchas diríamos, sí, se oye bien, eso ya lo sé y lo comparto. El problema es que en la práctica diaria no se ve así. Y es cuando notamos y mostramos que realmente no lo creemos. Cuando leemos la Biblia buscamos qué hay en ella para mí y no cómo sigo el patrón de conocer a Dios para entender quién soy y cómo vivir para Él. Es fácil poder ver el patrón. Dios crea, le da una comisión o su palabra al hombre para llevar a cabo. El hombre desobedece a Dios, Dios trae juicio o consecuencia por su pecado, pero le da una promesa si se arrepiente y se vuelve a Él. Y todo esto es para su gloria. Todos los pactos con el hombre fracasaron porque apuntaban a uno más grande que daría fin a este ciclo. En Cristo, su obra en la cruz y resurrección trae bendición en vez de juicio y consecuencia. Él se presenta como representante y sustituto para vencer por su obediencia, donde Adán y el resto de nosotras jamás podremos. Pero no solo nos salva, sino que nos compra. Por tanto, tenemos una tarea de responder a Él. No nos quedamos sin dar fruto de obediencia. Vivimos en su victoria y disfrutamos su bendición aún en el sufrimiento, porque Cristo venció en la cruz. Solo chequea tu vida y observa cómo este patrón se ve y en qué áreas. No que no vamos a recibir consecuencias por nuestros pecados, pero ya no estamos en juicio delante del Dios Todopoderoso, porque Cristo sufrió la ira de nuestro pecado, el juicio que nosotras merecíamos en nuestro lugar. Entonces la Biblia es para conocer a Dios y cómo el hombre puede estar delante de Él sin ser fulminado. Como vimos, esto nos lleva a Cristo y Cristo nos da su vida para que seamos como Él. Nuestro mayor propósito, dice Romanos 8:29, es ser como Cristo. Ok, por esto es importante tener un contexto. Ahora bien, al entender esto te pido no escojas solo versículos al azar. Lee libros, cartas completas. Para leerla necesitas analizar por todo lo que anteriormente dijimos. ¿Cómo analizamos? Pareciera una palabra no muy espiritual, pero déjame explicarte. Eres como una investigadora en tu misión más importante, Dios. Entonces, cuando escojas la porción que vas a leer, léela una y otra vez. Dependiendo del tamaño de la carta o libro, léelo todo. Recordando que fue escrita hace mucho tiempo con lenguaje diferente, necesitamos comprender qué significa. Por ejemplo, cuando dice Adán conoció a Eva, en nuestro contexto es, bueno, lo conoció, le llamó, le mandó un mensaje, pero la Biblia dice que para él tiempo que dice que es conocer es casarse. Cuando recibes una carta, no la empiezas a leer en la despedida o a la mitad, sino que la lees desde el principio. Si has escrito o lees, te darás cuenta que la repetición de palabras, ideas, nombres, esas palabras conectoras como pues, sin embargo, entonces, pero, por tanto, sin embargo, son claves porque nos dan explicaciones o conclusiones. Presta atención a estas, subráyalas, identifica también las actitudes de las personas que están o los personajes que están en las historias que te llevarán a identificarte con ellas, ya sea en su forma de accionar pecaminosa, a lo que le podemos decir naturaleza caída, una N y una C, usualmente es lo que coloco sobre estas palabras, o acciones obedientes, a esto le llamamos naturaleza redimida. Identifica estas. También identifica los atributos de Dios o los tipos de Jesús, esto es, todo aquello que representa su obra o su persona. No es cualquier cosa. Por ejemplo, José, es un tipo de Cristo por la obra de salvación que hizo con su pueblo a pesar de que su familia lo vendió. Y por último, como la has leído al menos ya 2 veces, puedes tener una idea del propósito o del tema de la carta o libro y escríbelo. Luego entonces le encontramos el significado. ¿Qué significó para ellos? ¿Qué significó, por ejemplo, para Abraham la promesa de que tendría muchos descendientes? Quizás en su humanidad él solo pensó, yo solo quiero un hijo. Por la condición estéril de Sara y por nuestra edad, me conformo con un hijo.
Él quizás solo pensó en ese momento en su necesidad. Pero para nosotras es la promesa concluida de su pueblo, del pueblo de Dios, en Cristo. Por eso, versículos como haré de ti una gran nación no puede ser aplicable para nosotras como que fuésemos Abraham, sino que nosotras la recibimos como una promesa cumplida en Cristo, de la que somos partes por la fe. Esto nos lleva a comprender qué significa para nosotras que ya tenemos el Evangelio de Cristo, la Biblia completa y cerrada. Al haber identificado las características de las actitudes de la condición caída, observamos también sus consecuencias. Entonces, yo me pregunto, ¿cómo veo la necesidad de gracia, de salvación o de redención en lo que está pasando? Entonces corremos al Evangelio. Hermana, una lectura sin la esperanza del Evangelio de Cristo no será una lectura completa. O nos quedaremos en nuestros vanos esfuerzos morales o legalistas, o solo será un cumplir de lectura del día para ser una buena cristiana. Pero si no comprendemos lo que significa, no adoptaremos un pensamiento bíblico. ¿Cómo este pasaje nos muestra a Cristo? ¿Lo predice? ¿Nos está preparando con alguna promesa? ¿Es el resultado? O sea, cuando leemos el Nuevo Testamento en las cartas, por ejemplo, ¿o lo refleja? ¿Sus atributos, cualidades, su obra? Entonces ya podremos decir de qué se trata el pasaje. Pero aunque hasta aquí todo bien, nos quedaremos solo con buena información. Así que espero que luego de hacerlo, tanto tú como yo nos hagamos la pregunta, ¿y ahora cómo vivo esto? Porque ya fuiste convencida de pecado. Entonces pasamos a la aplicación. No antes, hasta ahora. Todas somos como hornos de microondas. Queremos las cosas rápido, las respuestas rápido, pasos 1, 2 y 3. Pero amiga, la vida cristiana no es así, es compleja porque somos humanos pecadores complejos y porque Dios obra diferente con todos y en todos. Así que puedes meditar en estos pasajes haciéndote estas preguntas. ¿Cómo me llama a cambiar lo que amo, adoro y valoro más que a Dios? ¿Cómo estos pasajes me lo mostraron? ¿Cómo, por tanto, me puedo arrepentir y creer nuevamente en quién soy en Cristo Jesús? ¿Qué pecado me mostró? ¿Cómo puedo ser más como Cristo? ¿Cómo cambio? ¿Qué nuevo aprendí sobre cómo es Dios y cómo Él obra? ¿Y cómo lo está haciendo hoy en mi vida? ¿Cómo afecta mi servicio a otros en mi iglesia, en mi familia, en mi nación? ¿Cómo afecta ese mandato de la Gran Comisión? Cuando esto lo tengas contestado, no solo habrás tenido un tiempo edificante para tu alma y mente, sino que ahora podrás meditar seriamente. Entonces reflexionamos. Si tienes un cuaderno, puedes escribir qué versículo vas a memorizar. Escribe con tus palabras el mensaje que aprendiste y luego conviértelo en una hermosa oración de gratitud según lo que aprendiste. Mira, no te preocupes en seguir pasos. Esto solo es un modelo que puedes procurar hacer y si lo haces poco a poco tú lo harás sin darte cuenta porque su Espíritu te ayuda. El Espíritu Santo tiene el propósito de glorificar a Cristo. Entonces toda lectura de su palabra nos va a llevar a esto. Nosotras deseamos compartirte recursos para acercarte a los libros poéticos, sapiensales o de sabiduría, los históricos, los evangelios, las cartas, los proféticos. Pero estoy segura que su espíritu es el más interesado en que leas y leas con Cristo en el centro. Él te ayuda. Solo con saber que Salmos es un libro de cánticos y poemas sabrás que si David dice, hazme justicia, devóralos, porque me han hecho daño. Nosotras no iremos literal a pedir eso de los que nos han lastimado, porque contradeciría la enseñanza de Jesús en Mateo 5, que dice, ama a tus enemigos, ora por ellos, hazles el bien, porque así serás conocido como un hijo de Dios. Imagínate. Y esto lo sabremos si leemos con Cristo en el centro y no leemos versículos aislados, recordando el contexto en que David también lo escribió. Quizás su salmo lo escribió cuando huía de Absalón o de Saúl. Entonces analizamos todo el salmo completo para aplicarlo. Pedir justicia a Dios, por ejemplo, no es nuestra forma de verlo, no es sinónimo de venganza propia, sino de salvación por otros y por nosotras también.
No deseamos destruir a otros, sino que Dios les salve, les corrija y les lleve al Salvador. Además, ¿nosotras somos justas verdaderamente? Dios nos trató mejor de lo que merecemos en Cristo, y esto es para su gloria, no la nuestra, porque todos, absolutamente todos somos pecadores y todos estamos necesitados de la gracia continua del Señor. ¿Ves lo importante que es leer bien y pensar bíblicamente? A este hilo de pensamiento nosotros le llamamos cazar: contexto, analizar, significado, aplicación y reflexión. Ojalá te ayude. Quizás digas, esto es mucho tiempo del que no tengo. Amiga, perdóname. Perdóname que te diga esto con todo mi amor. Sí tenemos tiempo. Lo que pasa es que nos sobran excusas. Más ahora con la tecnología. Mientras estás cocinando puedes poner alguna aplicación que te esté leyendo la Biblia. La pregunta es, ¿qué tan importante consideras para ti leer la Biblia? Estos podcasts son recursos, son ayuda, pero no son la palabra de Dios que transforma. ¿Quieres ser diferente? ¿Quieres amar verdaderamente a Dios? ¿Quieres realmente vivir como su hija? Amiga, no te conformes con dulces, con buenas lecturas, con pasos 1, 2 y 3, con enseñanzas que solo motivan para que salgas adelante en este mundo. Incluso no te conformes con leer los posts, por ejemplo, de Ella Habla Verdad. Lee libros de la Biblia. Y aun cuando nosotros leemos buenos libros, buenos artículos y escuchamos buenos blogs, hagámoslo, pero después de haber leído la Biblia. Por favor, prioriza este tiempo. Hoy más que nunca quisiera exhortarte a que medites que es un asunto de vida o muerte. Quizás estás en un momento en donde estás muy tranquila y muy cómoda con tu vida, pero créeme que si eres de Cristo, Dios empezará a mover tus afectos para darte cuenta que ya mucha comodidad y necesitas tomar tu palabra. O si estás en un momento de desesperación, de tristeza y crees que esto no vale la pena, que tomará mucho tiempo porque ya quieres salir del sufrimiento, hermana, toma tiempo, pero es un tiempo invertido en el reino de Dios. Y esto es lo que nos debería a nosotras impulsar a buscar a Dios. La carne no quiere, hermanas, pero si nutrimos el Espíritu siempre nos va a ayudar. Ha sido un gusto hoy meditar de su palabra contigo. Si te son de bendición estos audios, compártelos. Oro que para ti haya sido de edificación este tema y que el amor por su palabra crezca cada vez más en ti y en mí, como fruto de que somos hijas, de que amamos su verdad y que anhelamos ser mujeres que hablan verdad. Recuerda, en un mundo lleno de individualismo y donde la verdad es relativa a quien la quiere, es urgente que nosotras proclamemos la verdad, que es una persona, Jesucristo revelado en su palabra. Dios te bendiga.